bienvenida a la diplomatura al módulo de Defensa Nacional. Mi nombre es Marcelo Granito, coronel mayor retirado del Ejército Argentino. Me voy a desempeñar como coordinador de este módulo, que pasaré a presentar a continuación. Cómo van a estar integradas las 5 exposiciones que vamos a escuchar, la primera el día de hoy y los 4 martes siguientes. Adelante, vamos a la primera placa. Aprovecho para agradecer en primer lugar a UPEIR por habernos convocado a esta diplomatura y a poder expresar nuestros conocimientos y experiencias sobre defensa nacional y estrategia. A APSE, los dueños de casa, por su amabilidad y su gentileza siempre recibida. Y a la Universidad Nacional de Lanús, que es la que nos da el marco para poder desarrollar esta actividad académica. El módulo de defensa, como les dije anteriormente, va a constar de 5 sesiones. La primera es hoy, que nos vamos a dividir la exposición. La primera parte introductoria la voy a dar yo, y después me va a suceder el doctor Luciano Cellini. El próximo martes, sobre defensa y relaciones internacionales, va a hablar el licenciado Beto Justo López, de la Universidad de Lanús. El tercer martes va a hablar sobre geopolítica del Atlántico Sur, Malvinas y la Antártida, el contraalmirante retirado el licenciado Manuel Guillermo Tomé. Sobre defensa cooperativa va a hablar el doctor Juan López Jorne, que también fue funcionario del Ministerio de Defensa en la gestión de Agustín Rossi y de Jorge Tayana. Y por último, Industria para la Defensa, el licenciado Martín Novela, que también se desempeñó como director del Ministerio de Defensa en el mismo periodo. Voy a iniciar mi exposición y la idea era un poco, antes de iniciar con los otros temas que van más a hechos concretos, era poder contextualizar los conceptos que vamos a vertir acá, porque normalmente se habla mucho en forma genérica de soberanía, de estrategia, de poder, de defensa, pero nunca o normalmente no lo bajamos al plano de lo concreto. Acá lo que vamos a tratar de hacer es dar un marco conceptual y bajarlo lo más posible al plano de lo concreto. Son muchos conceptos para dar en tan poco tiempo, no los quiero abrumar. Lo importante es que reflexionemos juntos sobre estos temas e ir integrando y relacionando estos conceptos y medirlos sobre la base de la realidad que cada uno ha vivido y la realidad que está viviendo el país en este momento. La próxima. Empezamos con el concepto de soberanía. Primero decimos que sin soberanía no hay nación. Ahora vamos a explicar por qué. Pero primero tenemos que entender qué es la soberanía, o qué entendemos por la soberanía. Y la soberanía podemos decir que es la suma del poder político que tiene un Estado independiente para tomar en forma autónoma sus decisiones y poder sostenerlas en el tiempo. Es importante esto, el grado de autonomía que uno tiene para tomar decisiones. Y que las decisiones hay que sostener en el tiempo, porque esto es un plan a largo plazo, es una nación, es un Estado que debe tener un proyecto de vida. La decisión política lo que hace es desarrollar un proyecto nacional, que es una aspiración colectiva. El liderazgo político lo que debe hacer es reunir las aspiraciones individuales, sectoriales de cada una de las personas e integrantes de una sociedad y canalizarlas virtuosamente en un solo sentido. En ningún Estado existe si no toma sus propias decisiones o si delega en terceros países, en otras potencias, en otros actores, las decisiones propias que tiene que tomar para satisfacer esa aspiración colectiva. Esa aspiración colectiva es una ficción orientadora. Hay países como Estados Unidos, que su ficción
orientadora de los padres fundadores fue generar un imperio, y lo fueron desarrollando, y fueron convenciendo a su sociedad, y esa es la ficción orientadora de su proyecto político de Estado. Nosotros tenemos que alcanzar la nuestra, para lo cual tenemos que tener en claro dos cosas fundamentalmente. Primero, el tema de la cohesión. Tenemos que, en una sociedad, como después vamos a ver en las integraciones regionales, siempre hay tensiones producto de que hay intereses contrapuestos. La virtud del liderazgo político es tomar cada una de esas aspiraciones individuales y transformarlos en un proyecto colectivo, donde uno le da a esa sociedad primero un propósito de vida y después un desarrollo en lo individual y lo colectivo, es decir, le da una visión de esperanza. Las dos cosas tienen que ir de la mano y tienen que estar equilibradas. Ni basar el desarrollo individual como una cuestión absoluta, porque si no llegamos a los excesos de individualismo que nos hacen perder la solidaridad social, rompen el tejido social, y tampoco un proyecto colectivo ultranza que haga perder las virtudes o las capacidades individuales. Acá hay que tener un equilibrio fundamentalmente entre ambos aspectos. Y después tener en cuenta el diseño de los objetivos e intereses nacionales, que debe ser un poco la síntesis de esa aspiración colectiva, que tiene que estar plasmado en un pensamiento estratégico nacional, que debe ser conocido por la dirigencia, pero también debe ser conocido por esa sociedad, y debe ser compartida por la mayoría de la sociedad, para que justamente todo ese conglomerado, esa comunidad, lo tome como propio y se pueda sostener en el tiempo. Ningún proyecto es de corto plazo. Todos los proyectos nacionales demandan tiempo, porque como después vamos a ver, vamos a tener que desarrollar muchas categorías para poder sostener ese proyecto. Esos objetivos e intereses nacionales apuntan a dos fines fundamentales, que son la seguridad y el bienestar. La seguridad está vinculada con la preservación del Estado de los factores que comprometen su unidad o amenazan su existencia. Está eso íntimamente relacionado con la defensa nacional. Y el bienestar es la evolución positiva en lo humano, económico y social de una comunidad organizada. Entonces, ambas cosas tienen que ir de la mano, porque eso es lo que la sociedad normalmente espera de sus líderes, que le otorguen un estado de seguridad. Estamos hablando de solamente seguridad pública, hablamos de seguridad del Estado, ¿no? Y un futuro, un proyecto donde uno se pueda desarrollar tanto en lo individual como en lo colectivo. Este nivel de la decisión, que es la decisión política, es el nivel del diseño. Acá no se establece cuál es la solución, acá se establecen los grandes objetivos, los intereses, y se plasma el qué y el para qué de lo que yo quiero hacer. Y después vamos a ver más adelante que la estrategia es el ámbito del diseño de la solución, donde ahí vemos el cómo, el cuándo y el cómo. Si ya estamos hablando de oportunidad y medios. Esa decisión política lo que tiende es a cambiar un estado de situación estratégica, de una situación existente en este momento a una situación deseada. Eso es un objetivo político. Para lo cual, esto no es solamente un enunciado, una expresión de deseo. Hay que construir poder. ¿Y cuál es la esencia del poder? Generar las propias fortalezas en cada uno de los ámbitos de la construcción nacional, que después vamos a ver cuáles son.
Y también estar en capacidad de influir sobre otros actores, porque en el mundo hay una interdependencia, el poder también es un relacionamiento, yo no vivo solo en un solo ámbito, tengo que contrarrestar los intereses de otros, donde normalmente lo que se produce en el conflicto es el choque de los intereses. Ambos pretendemos lo mismo sobre las mismas cosas. No chocan los objetivos, lo que chocan son los intereses. Nuestra interés y la otra cosa, bueno, ¿cómo dirimimos esto? En el menor de la escala es con la negociación. En la peor, en lo más extremo de la escala, es la confrontación que puede llegar a la guerra. Esta capacidad de poder está en relación directa con la disponibilidad de esos factores, entendiendo por ello todo lo que contribuye a aumentar la efectividad de la acción del Estado y ampliar su área de gravitación. Por ejemplo, si yo voy a los foros internacionales, a las Naciones Unidas, a los organismos internacionales, yo tengo que tener poder de negociación, tengo que tener respaldo en lo que yo he construido, en los diferentes factores de poder para poder llegar a lograr el interés que me lleva a ese lugar. Porque también hay otros actores que van a interactuar conmigo y van a obtener algo. Y la política internacional, como en estos casos en el tema del conflicto, no son conflictos de suma cero, donde uno gana y el otro pierde. Normalmente hay que buscar conflictos de suma variable, donde esto es todos ganan, en una sociedad ideal, ¿no? Pero cuanto más fuertes seamos, más posibilidades de negociación tenemos. ¿Cuáles son los pilares donde se asientan las decisiones? Primero, la población. En el medio del sistema, siempre hay que tomar un Estado, un sistema. No son ingredientes aislados. Pero la población es lo más importante. El territorio, para lo cual hay que tener conciencia territorial, que después cuando veamos la situación al final, la situación en la que está el país, es saber qué somos y qué tenemos. Y después la conciencia situacional, cómo estamos posicionados, no solo geográficamente, sino en términos de interdependencia con el resto de la sociedad internacional. La capacidad organizativa nos tiene que ver como una sociedad organizada. Desarrollo e innovación tecnológica. Por decir que cuando hablamos de soberanía hablamos de autonomía. ¿Cuán importante es el desarrollo y la innovación tecnológica para no estar dependiendo de terceros para poder alcanzar nuestros objetivos de desarrollo humano, económico y social? Obviamente, no hay ninguna sociedad, ningún Estado que pueda hacerlo todo por sí solo. Siempre nos falta algo. Nosotros, gracias a Dios, tenemos mucho de muchas cosas y carecemos de otras, para los cuales tenemos que interactuar con el resto del mundo. Bueno, parte de la negociación es obtener lo que no tenemos en una medida razonable y con costos razonables. La aptitud diplomática, que hay que desarrollarla. No solo hay que tener buenos técnicos en el servicio exterior, sino que hay que tener buenos negociadores. Y para tener buenos negociadores hay que tener muy en claro cuáles son los objetivos y los intereses nacionales. Porque ese es el norte, esa es la orientación. Si yo no sé qué es lo que tengo que defender y cómo lo tengo que defender, puedo ser un buen técnico, pero los resultados nunca van a ser buenos. Las Fuerzas Armadas, factor de poder, como instrumento militar de la defensa, no es un fin en sí mismo, es una herramienta que tiene el Estado para proteger sus intereses. Capacidad de conducción. Esto sin un liderazgo no vamos a ningún lado. Si todos estos procesos, esta aspiración colectiva, estos objetivos nacionales y los procesos intermedios y de cada uno de los ministerios, por decir así, donde está desagregado la conducción del Estado, tiene que ser liderado. Cada uno de los procesos tiene su liderazgo. No puede ser una cuestión al azar, ni tampoco dejarlo a la libertad del mercado.
Esto tiene que haber un liderazgo político que fije un objetivo, que controle el proceso, que se vayan cumpliendo las etapas en las cuales uno ha desarrollado un plan, que implica un método de razonamiento, y tener las contingencias o los planes de contingencia necesarios, porque hay elementos de la situación que nosotros no podemos dominar. Hay algunos que sí, medianamente, hay otros que no. Uno de ellos es la voluntad humana. Es decir, yo puedo prever, predecir, interpretar lo que otro actor, otro líder va a hacer, pero yo no tengo la certeza, porque las intenciones son difíciles de medir. La voluntad nacional, bueno, es importante. Primero la cohesión, si todos estar convencidos de que todos tenemos que ir para el mismo lado, que todos tenemos que subir al mismo barco, que cada uno tiene que agarrar un remo, porque el esfuerzo tiene que ser compartido. Esto como una familia, como cualquier organización, como un equipo de fútbol, donde no hay interacción de grupal y normalmente no. Y la voluntad nacional es mantener sostenidamente el esfuerzo para llegar al objetivo. En la vida militar dice que la vocación es lo que te da el inicio y la disciplina es lo que te permite sostener el tiempo. Ambas cosas van de la mano. No la disciplina como una cuestión formal, sino como una cuestión de hábito de conducta. Entonces la voluntad nacional es eso, lo que implica el esfuerzo sostenido en el tiempo para lograr ese objetivo que está en esa aspiración colectiva, ese grado de bienestar que nosotros pensamos que podemos desarrollar y el grado de seguridad que pretendemos para nuestra comunidad. Y el conocimiento y la comunicación, dos factores importantes en el poder. Conocimiento porque hay que conocer a los otros actores. Pero primero me tengo que conocer a mí mismo, decía Sun Tzu. Conócete a ti mismo, conoce al enemigo y ganarás mi batalla. ¿Por qué? Me conozco a mí mismo porque conozco mis capacidades. Y mis capacidades no son solamente las aptitudes materiales, sino la voluntad de desarrollarlas. El enemigo también tengo que conocer cuáles son sus capacidades, cuáles son en la medida de lo posible, interpretar sus intenciones. Porque con él voy a tener que interactuar. Vamos a ver que la estrategia, la diferencia de la política, siempre implica que hay una oposición inteligente. Hay alguien que está enfrente, que piensa, que tiene su propio proyecto y que en algún punto por ahí va a colisionar con el mundo. Si tenemos la suficiente habilidad, podemos encauzar el camino, ir en paralelo y no llegar a rumbo de colisión. Y por último, la comunicación. Todo proyecto, todo desarrollo de poder, toda estrategia, si yo no la sé comunicar, del otro lado nunca la van a interpretar, ni tampoco la van a apreciar, porque tanto la política, la estrategia como el poder tiene un alto componente psicológico. Es un tema de percepción. ¿Cómo me percibe el otro? Yo puedo tener las Fuerzas Armadas mejor equipadas del mundo y no tienen voluntad de lucha, no tienen espíritu guerrero. ¿Cómo me perciben del otro lado, por más que tenga las últimas innovaciones tecnológicas en materia de defensa? La comunicación es una cuestión casi, diría, esencial en el tema de la comunicación, de la acción política, del ejercicio del poder, entendido el ejercicio del poder como el logro de la aspiración colectiva. No el poder solamente mío, ¿no? Normalmente acá concebimos el poder como la vieja historieta de Tío Rico, ¿no? Que estaba sentado arriba de una montaña de moneda de oro, pero no para ningún lado. Acá es eso, sí. Yo desarrollo poder para lograr esa aspiración colectiva que es un proyecto nacional que nos incluya a todos. Aprovechando que ahora está esta serie del Eternauta, como mensaje que toda la gente, digamos, que tiene buena lectura y buenas intenciones, la síntesis de eso es: nadie se salva solo. Creación colectiva.
La aspiración individual puede durar efímeramente. Porque si yo no me puedo articular en una comunidad, en una sociedad organizada, y normalmente vamos a empezar a chocar, vamos a empezar a disfuncionar como comunidad, entonces no vamos a tener más allá que el logro efímero de lo que mi ego me permita. Por eso digo, siempre hay que apuntar a la aspiración colectiva. Vamos a la próxima, por favor. Bueno, ese poder nacional que vamos a construir tiene diferentes ramas. Poder político, que atiende a las decisiones políticas, a eso que dijimos de la autonomía para tomar decisiones, la soberanía. En lo económico, la autonomía de cómo obtener los recursos que yo necesito para que esa sociedad se desarrolle y viva sanamente. Y en lo económico hay dos patas. Nosotros somos un país rico, financieramente complicado. Y cuando nosotros, digamos, tenemos que depender, como pasa en este momento, de una forma extrema de otro actor que nos presta lo que, y esto corre por cuenta mía, no podemos pagar, ¿quién impone las condiciones? Yo voy a tener esa libertad de acción y esa autonomía soberana, o voy a tener que decirle a mi usurero o prestamista, che, ¿y a cambio qué? Bueno, ese es el problema. No fíjense lo que le pasó a Ucrania. Le dieron todos los medios para enmarcar una guerra y ahora van y le piden el vuelto. ¿El vuelto qué es? Los recursos naturales. Sí. Firmemos. Es decir, en esta rendición. ¿Ah? Hipotecaste la casa. No pudiste pagar el crédito, te embargan. Y tu familia, y eso es lo que queda en la casa. En lo sociocultural, la cohesión social. ¿Sí? Hay toda una identidad nacional, símbolos nacionales, que no solamente hay que desarrollarlo, sino hay que transmitirlo de generación en generación. Porque esto lo que va a hacer, no solamente va a servir a la cohesión social, sino a la voluntad nacional dirigida en función de un objetivo comunitario. El poder militar, como dije antes, es un instrumento militar de la defensa para fundamentalmente tener dos cosas, digamos, respaldar la autonomía en las decisiones soberanas, asegurar la integridad territorial. Después vamos a ver, y Luciano después le va a explicar un poco cuál es el planeamiento y de dónde salen las directivas para que todo el Estado Nacional y sobre todo el instrumento militar se alinee respecto de esto. La Argentina decidió sabiamente, hasta ahora, hasta este minuto, tener una estrategia, una acción disuasiva defensiva. ¿Qué quiere decir? Nosotros no proyectamos poder, no vamos a ir a conquistar a nadie. Vamos a defender lo que es nuestra población, nuestro territorio, nuestros recursos, de una forma primero disuasiva. La disuasión implica de que el otro perciba que tiene un poder y que lo voy a usar, y que los costos que tiene que pagar, si él quiere invadirme o quiere agredirme, van a ser tales que no se justifican. Ahora, si la disuasión llega a fallar, porque puedo tener del otro lado un adversario que puede superar en medios y en voluntad, tengo la acción defensiva, defenderme de mi propio territorio. Eso es lo que ha decidido la Argentina seriamente. Y después cuando veamos la situación estratégica, tenemos mucho para proteger. Que a veces la sociedad misma, con un problema de comunicación, un problema de difusión, un problema de formación y de educación, no tenemos conciencia territorial ni la conciencia situacional donde estamos. ¿Qué es lo que realmente tenemos? A veces pasa que cuando tenemos demasiado no sabemos apreciar. Las cosas se aprecian a veces cuando te falta. Y como les dije, ese poder
los otros actores, y cuando hablamos de actores hablamos de otros estados, que es el sujeto central de las relaciones internacionales, pero hoy tenemos otros actores que incluso tienen más Producto Bruto que un Estado. Llámese una startup, empresas multinacionales, que tienen incluso más poder de decisión y condicionan algunos estados sus decisiones y su proyecto. Esa percepción que tienen que tener para que mi poder valga, tiene que ser de la fortaleza, muestro músculo, pero también muestro determinación. Esa es la voluntad del empleo del poder. Y con esto no quiero decir que tenemos que ir a la guerra con todo el mundo, tenemos que pelear con todo el mundo, sino decir, che, respétenme, esto es mío, soy un Estado soberano, tengo los instrumentos y las riquezas suficientes para hacer frente a las cosas. Pero esto, digamos, como diría, esto no es magia, esto se construye día a día. Y cuando no estamos atrás de eso en el sostenimiento permanente del logro del poder nacional y el desarrollo de esto, empezamos a tener las consecuencias. Esa percepción de una fortaleza y determinación hace que sea un Estado fuerte. Y el Estado es una organización jurídica, es el contrato social, donde está plasmado esa aspiración colectiva. Si el líder o los líderes políticos saben interpretar bien a su sociedad, el contrato social es el reflejo de esa aspiración colectiva de un poco más abajo. De acá. Ese Estado fuerte es para tener influencia política, moneda soberana, desarrollo económico, humano y social, integridad y desarrollo territorial y fuerzas armadas disuasivas y efectivas. Como dije, disuasión es para que el otro piense antes de venir a agredirme, y efectiva cuando falló la disuasión estoy en capacidad de defender hasta la última gota de sangre lo que creo que me corresponde. Pasemos de placa, por favor. Y acá vamos a la conciencia territorial y a la conciencia situacional. El modelo de desarrollo territorial tiene que tener una congruencia, donde todo lo que yo vaya haciendo es para lograr un modelo deseado, que articule esas cosas que están arriba. Primero, la conectividad. Ustedes imagínense a un territorio como un cuerpo humano. Si todas las partes no estuvieran integradas, coordinadas y articuladas, no sería un humano. Sería un monigote inanimado. Entonces, lo primero es la conectividad. Conectividad terrestre, aérea, digital. Todos sabemos, porque hemos recorrido un poco el país, que no todas las prestaciones son exactamente iguales en todas partes del país. Siempre dice todo el mundo, yo está en todas partes, atiende en Buenos Aires. ¿No? Yo voy a 100 kilómetros acá y por ahí no tengo la misma prestación digital. ¿Y eso a qué afecta? No solamente a las nuevas generaciones, como los hijos de uno, que no están tan preocupados si no hay gas como si se le corta el wifi. Pero eso sí afecta a la educación. Es decir, el mundo digital de hoy permite llegar al conocimiento, a elaborar contenidos, al desarrollo incluso industrial. El tema de la integración territorial, justamente son diferentes nodos que están integrados por rutas, caminos. De ahí está el tema de la optimización logística. ¿Cuánto es el costo logístico de la Argentina en el centro productivo y en la periferia? Si yo quiero desarrollar en forma homogénea la república, el país, tengo que generar servicios de las mismas condiciones y calidades en todos los puntos del país. Si no, vamos a tener la hiperconcentración. Es decir, hoy tenemos, no sé si 13, 14 millones en AMBA, más o menos, casi la tercera parte de la población. Bueno, si nosotros pretendemos desarrollarlo en forma
equitativa, de que la población se puede distribuir a lo largo del país, hay que crear las condiciones. Bueno, eso es parte de eso. Para el cual ese desarrollo humano, económico y social, hay que explotar de cada una de las regiones del país todas sus virtudes, sus potencialidades para que la gente tenga la oportunidad de radicarse, desarrollar su empresa, educar a sus hijos, tener su hogar en condiciones. Y si, sobre todo eso, el despliegue militar. El despliegue militar no es una cuestión caprichosa. Después lo va a buscar Luciano cuando vea un poco de planeamiento. El despliegue militar es producto de una concepción geoestratégica. Yo no pongo un regimiento en cualquier lado. ¿Cuáles son los objetivos a proteger? ¿Dónde tengo mis debilidades? ¿Dónde tengo que aplicar la disuasión? Bueno, eso en función con la conciencia territorial. Y conciencia situacional es mi ubicación relativa respecto de los vecinos y del resto de los países. ¿A cuánto estoy de los centros de poder? ¿A cuánto estoy de las fuentes de energía? Y a eso sumado, bueno, toda la infraestructura de transporte, logística, que hay que desarrollar. Los costos del transporte también influyen, no solamente las calidades, sino los costos. Y el reconocimiento geoespacial. Nosotros tenemos que tener una vigilancia activa. Primero tenemos que conocer todo nuestro territorio. Eso es la premisa más básica. Vos tenés una vigilancia activa de todo nuestro territorio, de todos nuestros espacios terrestres, insulares, la plataforma continental. Y hoy tenemos las herramientas que desarrolla el Estado. Cuando hablamos de autonomía científico-tecnológica, hablamos del tema del plan satelital, del INVAP, observación sobre nuestro espacio, pero no es una observación pasiva. Tiene sensores que permiten ver inundaciones, productividad de los campos, es decir, eso sirve al planeamiento del Estado, al proyecto nacional, dónde debo desarrollar cada cosa, dónde debo colocar mis recursos, que por ahí son escasos, en dónde tengo que poner las prioridades. ¿Cómo va el tiempo? ¿Bien? Pasemos a la próxima. Y acá pasamos a lo que es el Plan Estratégico Nacional, que después lo va a desarrollar Luciano. La estrategia, ¿qué características tiene? Como dije anteriormente, implica una oposición inteligente, una dialéctica de voluntades. Esa dialéctica de voluntades tiene un alto componente psicológico, son percepciones mutuas y enfrentadas. Esa interacción va desde la cooperación a la confrontación. Tenemos las dos, el amplio abanico. Y tenemos que estar preparados para ambos, para negociar o para oponernos a algo que no es perjudicial a nuestros objetivos e intereses nacionales. Hay una relación interdependiente entre los fines y los medios. Cuando yo elaboro una estrategia, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tiene que haber una coherencia estratégica. Y como el plan es una metodología de trabajo, es una forma de razonamiento, nosotros tenemos una fórmula, un acrónimo AFA, no es Asociación de Recursos Argentinos, sino que determina tres categorías. La primera es la aptitud, y la aptitud está relacionada si hay congruencia entre los fines y los medios que tengo y que puedo desarrollar, porque yo tengo cuestiones que son, las cuestiones del poder son las tangibles, las que ya tengo, y después tengo un potencial que puedo desarrollar. Yo digo, el poder nacional y el potencial nacional es congruente con los fines que me estoy proponiendo. Primera pregunta que hay que resolver. La segunda es la factibilidad, que habla de la suficiencia. ¿Esos medios son suficientes en función del objetivo que yo propuse? Y la tercera es la aceptabilidad. La aceptabilidad está relacionada con el costo-beneficio.
el costo que voy a pagar para lograr este objetivo se justifica en función del beneficio que voy a obtener. Digamos, todo esto no son fórmulas pétreas, pero sí es un esquema de razonamiento que hay que tener en cuenta antes de tomar decisiones. La estrategia es la acción, es poner en tiempo y en espacio ese objetivo político, esa decisión política que nos marcó el nivel superior, que está por arriba de la estrategia. Y como dije antes, en esa relación de fines y medios, lo que establece la estrategia es el cómo, el cuándo y con qué voy a desarrollar la acción. Cuando hablamos de tiempo, en estrategia hablamos de la oportunidad, no hablamos de un tiempo cronológico, exactamente. Pero sí hay una cronología en lo que hace a la sincronización de las acciones que yo debo llevar a cabo para llegar a objetivo. Eso es muy importante. Es decir, no son acciones espasmódicas, no son acciones improvisadas, no es cuestión de decir con qué me levanté hoy y ver cómo reacciono. ¿Sí? Hay cosas que hay que ir previendo en función de ese objetivo que me propuse, en esa aspiración colectiva que se llama Proyecto Nacional, y a su vez desarrollar las contingencias posibles que uno puede prever, que no son todas, pero hay cosas que son previsibles. Hay cosas que uno no puede dominar, como dije antes, por ejemplo, la voluntad humana. ¿Sí? Yo no voy a poder interpretar lo suficiente cuál es la voluntad del adversario y cuál es la intención. Puedo tratar de analizar, de interpretar, bueno, pero voy a tener que tener contingencia, planes de contingencia. Ese poder militar, ya no estamos saliendo del poder nacional, pasando a lo específico del poder militar, ¿qué es lo que tiene que desarrollar? El músculo suficiente para asegurar la integridad territorial, la libertad y la vida de sus habitantes. Tiene que ser un correlato con la política exterior, no es una cosa que puede funcionar individualmente. Respaldar la soberanía, las decisiones autónomas y la protección de los intereses nacionales. Vamos a la próxima. Y acá nos centramos en lo que es la defensa nacional, que es la expresión concreta del pensamiento estratégico nacional. Hay un pensamiento, ¿sí? Ya lo vamos a ver cuando lo explique Luciano, en dónde está plasmado ese pensamiento estratégico nacional. Para garantizar nuestra seguridad, situación en la cual los intereses vitales de la nación se hayan cubierto de interferencias, perturbaciones sustanciales y se materializa cuando los derechos fundamentales de los habitantes están a salvo de cualquier abuso o violación. El territorio está preservado de cualquier agresión o mutilación. El gobierno puede funcionar eficientemente en el marco de la Constitución Nacional y las leyes. De esta referencia se infiere que los intereses vitales son la soberanía e independencia de la nación argentina, su integridad territorial, su capacidad de autodeterminación y la protección de la vida y la libertad de sus habitantes. Vamos a la próxima. Nada de esto está pasando. No estaríamos en esa conversación. Como dije inicialmente, la intención mía es que razonemos juntos y vayamos tomando datos de la realidad para saber en qué estamos bien y qué estamos mal. Esta es la situación estratégica que tiene que conocer toda la sociedad. El otro día vi una televisión donde preguntaban cuándo fue la independencia de la República Argentina y una persona grande, formada, no lo sabía. Entonces, si partimos de eso, la Argentina es un país continental, continente americano, continente antártico, octava superficie del mundo, poco poblada, 40 y pico, casi 50 millones de habitantes, esa superficie. Desigualmente desarrollada, como hablábamos anteriormente. No todos los puntos del país tienen el mismo desarrollo, el mismo servicio. Tenemos áreas estratégicas espectaculares, el litio, la energía. Ayer leía, antes de ayer leía la cuenca de cobre descubierta, la más importante de San Juan. Materiales estratégicos. Materiales estratégicos. Cuando viene el Comando Sur a Argentina
como si fuera una colonia, no viene a intercambiar, digamos, real. Viene a asegurarse que no está mal. Como si cada uno tiene su... El problema es que hacemos nosotros respecto de los otros actores. Si dice, che, acá estamos nosotros, podemos ser socios estratégicos, podemos hacer de todo. Lo que no podemos hacer es ser súbditos. Entonces viene por esos recursos. Tengamos la memoria reciente, Ucrania, ¿no? Es decir, te metí en una guerra, te di todos los recursos y ahora te paso la factura. La factura es, che, bueno, no tenés papel, ese era el interés, no que le devuelvan el dinero. La cuenca del Paraná Río de la Plata, de Olvida, una región agroalimentaria, y sale la masa de la producción agroalimentaria de Argentina. El litoral atlántico, 4.700 kilómetros de costa. La plataforma, hasta las 200 millas marinas, la plataforma de 4,8 millones de kilómetros cuadrados. Con la presentación que hizo la Argentina en la CONMEMAR, en la Convención del Mar en Naciones Unidas, se agregó 1,7 millones de kilómetros cuadrados más. Eso representa no solamente el agua, son las especies marinas, el subsuelo, las riquezas, los minerales, la tierra rara, los hidrocarburos, es decir, eso es riqueza para la Argentina, que lo puede utilizar para su desarrollo, lo debe utilizar para su desarrollo y su bienestar, pero también sirve como moneda de intercambio para obtener lo que no tenemos en otros lados. Siempre, todas las sociedades, hasta las más poderosas, son imperfectas. Nadie tiene todo, no es autónomo en todo. Lo que sí tiene los recursos para lograrlo a pesar de la resistencia del resto. Y el pasaje bioceánico es ingreso al Antártico. ¿Por qué vino Faller, después vino Richardson, ahora viene Halsen? ¿Por qué van a usar? Porque quiere asegurarse la ruta comercial. Entonces digo, que ellos tengan esa actitud no me sorprende. Digamos, porque ellos defienden sus intereses. A mí no me preocupa, digamos. Me preocupa cuando nosotros no defendemos los nuestros. Y si nosotros no controlamos nuestros espacios, no vigilamos nuestros espacios, no tenemos determinación, que determinación no significa ser empatotarme, significa mostrarme como una sociedad organizada, seria, con un proyecto, con planes, con capacidad de interactuar con otros estados de una manera razonable y civilizada, ¿no? De desarrollar la industria del conocimiento. La Argentina tiene todo eso. Lo que hay que hacer es articularlo de una manera virtuosa, en una dirección determinada, es decir, un desarrollo positivo del poder. Vamos a la próxima, no sé si le queda algo más. No le quiero hacer más tiempo. Bueno, ¿qué pasa si tengo un poder militar débil? Riesgo para la soberanía, para la libertad, para la integridad territorial. La imposibilidad de defender los intereses y rechazar las amenazas. ¿Y cuáles son nuestras debilidades hoy? Insuficientes efectivos, materiales obsoletos. La obsolescencia tecnológica es terrible. ¿Sí? Cada vez los tiempos se aceleran más. Antes, para que un objeto sea obsoleto, por ahí pasaban 40 años. Ahora se han achicado mucho los tiempos. Nos ha pasado el proyecto de modernización del TAM. Cuento una cuestión anecdótica, está en los medios públicos. En el 2015 se había firmado el proyecto de modernización del tanque argentino mediano, orgullo de la industria nacional, con los israelíes. Una parte lo hacía Israel y otra parte lo hacía los arsenales del ejército, toda la parte de la batea, la motorización. Termina el gobierno 2015, viene la administración de Macri para ese proyecto. Directamente lo cajonea. En 2015, cuando se firma este proyecto de modernización, implica varias cosas. Entre ellos, hacer un prototipo. No es una cuestión de que vamos a modernizar y voy y saco de la estantería, no. Vamos, es un prototipo sobre ese. Y se hace una evaluación técnica operacional. Si este prototipo
Son las capacidades que pretendo y están plasmadas, digamos, en esta cuestión concreta. Al parar los 4 años, cuando volvió el gobierno, se hizo cargo del gobierno de Alberto Fernández, se volvió el proyecto. Pero esos 4 años que se perdieron, hubo que hacer otro prototipo nuevo, porque hubo 4 años de atraso tecnológico, con lo que implica en tiempo. Es decir, que yo el día 1, 10 de diciembre, el 11 de diciembre, no puedo empezar a decir, a ver, traer los papeles, desempolvamos y largué. No, no, hubo que hacer otra evaluación técnica operativa. Conclusión, recién ahora aparecieron los 10 primeros tanques de lo que nosotros planificamos. Y ahora está parado de vuelta. Una brigada de tanques necesita 110 tanques. Vamos por 10. Imagínense. No están los medios, no están los kits de modernización. ¿Cuántos años más? Y eso que para nosotros en este momento es una cuestión virtuosa de que lo podemos modernizar a medida que pasa el tiempo, no solamente que hay un atraso tecnológico, no, sino que ya la plataforma en algún momento no va a servir porque ya está desvinculada de lo que se puede hacer. Y salir a comprar tanques, no les cuento lo que sale. Si esto no lo hacemos, esto es lo que puede hacer la Argentina, ¿no? Desinversión prolongada, desnaturalización de la función, adiestramiento insuficiente. Desinversión prolongada, no solamente cuando hablamos de desinversión, hablamos de no adquirir materiales, sino el tema del adiestramiento. El hombre se tiene que entrenar sobre técnicas, procedimientos, pero también sobre los materiales que está incorporando. Y de naturalizar la función es lo que estamos hablando hoy respecto del tema de involucrarnos nuevamente en la seguridad interior. Entonces, ayer en una entrevista, yo decía, ¿cuál es la intención de todo esto, ¿no? De naturalizar la función? Algunos por ahí caen en algo demasiado táctico o concreto y dicen, bueno, no, bueno, solamente quieren reprimir esta sociedad. Sí, también. Pero si la única organización, que es el instrumento militar, que tiene por mandato de las leyes argentinas defender la soberanía, lo distraemos, que no es un rato, es decir, lo abocamos a otra función, donde implica otro equipamiento, otro adiestramiento, otra cabeza, ¿quién se va a ocupar de la soberanía? Esto ya fue denunciado en la década del 80, donde decía de transformar a las Fuerzas Armadas de Latinoamérica en guardias nacionales o fuerzas policiales, y como se dice, entregar la soberanía a otras potencias. Yo me ocupo para adentro de que la gente no haga lío, y para afuera, comando sur. Un peligro. Ante todas esas debilidades, escasa capacidad de disuasión y defensa. Estamos perdidos. Si no hacemos lo que tenemos que hacer. No sé si queda algo más. Bueno, el instrumento militar, la misión principal, una misión principal y otra misión complementaria, la de disuadir, conjurar y repeler agresiones militares externas, lo cual constituye el principio ordenador de su diseño, planificación, organización, despliegue y funcionamiento. Si yo lo saco de eso, de repeler agresiones militares externas, y lo pongo a hacer otra cosa, tengo que buscar otro diseño, otro planeamiento, otra organización, otro despliegue, otro funcionamiento. Cuando yo quiero volver a su función principal, los tengo que reentrenar. Tengo que hacer otro plan, es decir, eso es tiempo. Y esto también atenta contra las vocaciones, la decepción de la gente. El hombre que entra a las Fuerzas Armadas entra para hacer una cosa determinada. Si hubiera querido hacer video, entraría a la policía. Si quiere ser administración, iría a la universidad de administración. Si cada uno elige en función de lo que quiere hacer. Si yo quiero entrar para algo y después me dicen otra cosa, la gente se va. ¿Y cuál es el problema con las Fuerzas Armadas? Cuando las Fuerzas Armadas, como está pasando ahora, como pasó en la década del 90, mucha gente empieza a haber una deserción. Gente joven, capitanes, sargentos se van por varios motivos. Una es por decepción profesional.
Y la segunda por un tema de ingresos. Hoy, en esos niveles, 60% más o menos de la planta del ejército está por debajo de la línea de la pobreza. Y esto no es solamente corazón y vocación, digamos, la familia hay que darle de comer, todos tenemos familia, no es una cosa que está reñida con la otra. Cuando se producen esos huecos generacionales y esa gente se va, yo no puedo después sacar un aviso en el diario pidiendo incorporar capitán y sargento. Para que el tipo sea capitán o sargento, tiene que entrar a la escuela de formación, pasar tantos años, tener tanta expertise de entrenamiento y llegar a capitán. Se producen esos huecos en las organizaciones y se empieza a vaciar el ejército. Hoy la gente se va de vuelta a las policías provinciales. ¿Por qué? Porque les pagan más. O una startup. O a manejar vehículos privados en plataformas de movilidad. ¿Por qué? Porque no le alcanza el sueldo. Y en el mejor de los casos se podrá ir a algo que nos satisfaga más profesionalmente que lo que le están dando. Bueno, eso es un problema. Y bueno, las misiones complementarias son las operaciones multilaterales de Naciones Unidas, Cascos Azules, la cooperación en defensa a nivel regional, cosa muy importante que tiene que ver con esta diplomatura. Nosotros primero tenemos que estar organizados y fuertes para adentro para después asociarnos para afuera. Nuestros países, los países de la región se van a asociar si primero tenemos un objetivo en común, intereses en común, amenazas en común. Porque esto no es que si vamos a hacer una integración en defensa, chico, ¿cuál es la amenaza común? No hay, ¿para qué te vas a asociar con alguien que no tenés nada que te une? El apoyo a la comunidad nacional y de otros países en caso de desastres naturales. ¿No? Lo importante, la pandemia, lo que fue la operación Belgrano 1 y 2, tan importante. Tan importante no porque el instrumento militar sea importante para ellos, sino por su despliegue territorial, por su capacidad técnica. Porque están adiestrados para poder operar 24/7 en las condiciones extremas. No hay ninguna otra organización, por más que esto no es voluntarismo, esto es tiempo de dedicarle a la formación de la gente. Y participar en la dirección y ejecución de la logística antártica. Tenemos que tener en cuenta, lo que vimos anteriormente, los riesgos. El Tratado Antártico tiene una revisión en 2048. Nosotros tenemos un sector antártico que está pretendido también, en su mayoría, por Reino Unido y por los chilenos. Hay que observar lo que hacen los otros actores para nosotros también tener una posición de fortaleza. Todo lo que se ha hecho y se ha construido en todo este tiempo ha sido en ese sentido, la base Petrel, la base naval de Ushuaia, que ahora está parada, en lo que es la plataforma de ingreso a la logística antártica. Es el punto geográfico más cerca de la Antártida que hay. Por eso digo, toda esta conciencia situacional y esa conciencia territorial hay que transmitirla a las otras generaciones. Bueno, no quiero tomar más tiempo. Todo esto se plasma en un ciclo de planeamiento que ahora, con toda experiencia y lucidez, mi amigo Luciano Alcerini, doctor en Ciencias Sociales, ex director de planeamiento del Ministerio de Defensa hasta el 2023 y docente universitario, les va a explicar con toda claridad y precisión. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Es un placer, es un honor estar acá y compartir un rato en lo que va a intentar ser una presentación, como decía Marcelo recién, en donde vamos a abordar el tema del planeamiento de la defensa. Ahí, si queremos, ya pasamos a la primera, al primer slide. El título de la presentación es del gobierno político de la defensa, el periodo 2019-2023, a la desnacionalización estratégica.
el periodo que llevamos del gobierno de Milei 2023-2025. Seguimos. Acá lo que voy a hacer es una muy rápida presentación, digamos, de en qué va a consistir justamente la presentación. Antes de esto, quiero decir que Marcelo me allanó claramente el camino, en el sentido de que hizo una exposición, ustedes han escuchado, digamos, tremendamente sólida desde el punto de vista conceptual, y bueno, efectivamente me allana el camino para poder arrancar ya con un tema que es bastante más técnico. Esta presentación va a tener como digamos, irá de lo técnico a lo político, digamos, ¿no? Vamos a arrancar con lo que ahí aparece como ciclo de planeamiento de la defensa nacional. Acá aparece, ya tenemos un poco el vicio de la jerga, de las abreviaciones muy propio del terreno militar, ¿no? Cuando encuentren esas siglas yo las voy a ir aclarando, ¿no? Ciclo de planeamiento de la defensa nacional. Lo que voy a tratar de hacer también es contarles ciertos antecedentes históricos hasta la emisión de un decreto que fue muy importante, que es el decreto 1729, que se sancionó en el año 2007, ya en el gobierno de Cristina y durante la gestión de Nilda Garré como ministra de Defensa, porque este es un decreto que, digamos, instruye efectivamente que tiene que darse un ciclo de planificación de la política de defensa, ¿no? Esto se supone, va de suyo, que debe ser así, pero no existía, digamos, un decreto presidencial que lo instruyera. Entonces les voy a contar un poquito qué pasó hasta el 2007, digamos, de una manera muy, muy rápida, para después contar qué pasó desde el 2007 en adelante, ¿no? Desde el 2007 hasta el 2023, digo, el ciclo de planeamiento de la defensa está regido, digamos, normativamente por este decreto, y hubo experiencias que fueron más exitosas, auspiciosas, y otras que han sido claramente experiencias de fracasos o que, digamos, ha dejado sabor a poco, digamos, lo que se llevó adelante en algunos ciclos de planeamiento, ¿sí? Así que vamos a tratar de repasar muy rápidamente eso. Después entraremos en alguna cuestión que es, esto sí, es lo más técnico por ahí de la presentación, que tiene que ver con la enumeración de cuáles son esos documentos que componen el ciclo de planeamiento de la defensa, que tienen tanto responsabilidades de nivel político, como ven ahí, como responsabilidades de nivel estratégico militar. Cuando nosotros hablamos de las responsabilidades de nivel político, también hablamos de responsabilidades de nivel estratégico nacional, digamos, ¿no? Marcelo habló sobre la estrategia nacional justamente. Bueno, la política es la responsable de la estrategia nacional. Ahora, el nivel militar, y en particular el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, que es, digamos, el órgano de asesoramiento técnico-militar del Ministerio de Defensa, también tiene sus responsabilidades. De alguna manera traduce, digamos, al plano estratégico-militar, es decir, traduce, digamos, al campo estrictamente militar esas instrucciones políticas, ¿no? Entonces, este ciclo de planeamiento tiene una producción de documentos, algunos de naturaleza definitivamente político, como veremos, por ejemplo, la Directiva de Política de Defensa Nacional, que es el máximo documento rector del sector, y el Plan de Capacidades Militares, digamos, ¿no? Es decir, este ciclo arranca, ya lo vamos a ver, y termina en el nivel político. Ahora, en las instancias intermedias, digamos, aparece toda una responsabilidad que le corresponde, digamos, al instrumento militar de la nación, es decir, las Fuerzas Armadas, y en particular a este órgano de asesoramiento técnico-militar que es el Estado Mayor Conjunto. Entonces vamos a, bueno, repasar un poco cuáles son esos documentos. No los voy a tratar de no aburrirlos y tratar de pasar rápidamente por esa instancia, digamos, de la presentación. Contaré algunas cosas del ciclo de planeamiento del periodo 2019-2023, que abarca dos gestiones ministeriales, la de Agustín Rossi hasta el año 2022, y de 2022 hasta el 2023, hasta el final del mandato de Alberto Fernández, la gestión de Jorge Tayana. Lo que tenemos que decir es que este ciclo de planeamiento, tal vez porque ya había una experiencia acumulada, ha sido el más completo, el que logró, digamos, el cumplir con los documentos y cumplir, digamos, con la sanción, digamos, del plan de capacidades militares por resolución ministerial, de manera que sobre la base de una experiencia que fue, digamos, incorporada y realmente con un avance notable, digamos, durante la gestión de Nilda Garré, bueno, se contaba con esa experiencia, se contaba también con la experiencia, como veremos,
de los problemas que tuvo el planeamiento durante la gestión de Macri, digamos, el fracaso de ese planeamiento. Entonces, todo eso constituye una base a partir de la cual lleva adelante un nuevo ciclo de planeamiento que, a mi entender, digamos, fue muy exitoso, ¿no? Y finalmente nos vamos a referir, digamos, al gobierno actual, y acá voy a hablar de dos cuestiones, digamos, una que tiene que ver con ese punto de intersección del que hablaba Marcelo, digamos, entre la defensa nacional y la política exterior, ¿no? No se puede entender digo, la política de defensa desanclada, digamos, de la política exterior. Entonces, acá hay un elemento importante para entender qué está pasando hoy con la defensa. No podemos entender qué pasa con la defensa si no entendemos el proceso que yo llamo de occidentalización dogmática que domina, digamos, a la política exterior de Milei. Y el correlato de eso en el plano de la defensa es lo que yo llamo la desnacionalización estratégica. Voy a tratar de, digamos, de la manera más ágil posible, bueno, mencionar cuáles son los rasgos que hacen tanto a la occidentalización dogmática como a lo que tiene que ver con la desnacionalización estratégica. Así, este sería el esquema de la presentación. Seguimos con la próxima presentación. Bueno, ahí dice el PED, es decir, el planeamiento estratégico de la defensa en perspectiva histórica, ¿no? Lo primero que yo quería hacer era, como les comentaba antes, hacer un breve repaso hasta lo que fue el primer el planeamiento de la defensa durante la gestión de Nil Laguerre. Esto lo haremos de una manera muy rápida, pero sí me parece importante detenernos en algunas cuestiones, ¿no? Algunas de enorme trascendencia histórica, porque la Argentina tiene una particularidad, que la diferencia de la mayor parte de los países de América Latina, ¿no? Cuando nosotros hoy ponemos en discusión la misión de las Fuerzas Armadas, ¿no? Esto que Marcelo llamaba hace un ratito la desnaturalización, digamos, del instrumento militar, un producto de, bueno, este intento del gobierno de Milei de que las Fuerzas Armadas asuman tareas policiales o se conviertan en una suerte de Guardia Nacional. Hay un dato que es inocultable y que nos diferencia de la mayor parte de los países de América Latina, que es que nosotros peleamos una guerra contra, digamos, un actor muy poderoso del sistema internacional como es Gran Bretaña, y eso dejó enseñanza, ¿no? Entonces, en esas enseñanzas también aparece la idea de que durante mucho tiempo las Fuerzas Armadas cumplieron un rol, digamos, fronteras adentro, ¿no? Un rol político, ¿no? Es decir, de proyección sobre el sistema político, como hay que contar la historia, ¿no? La cantidad de golpes de Estado a partir de 1930, ¿no? Varios, ¿no? En el 30, en el 43, en el 55, en el 66, en el 76, más los golpes adentro de los golpes, ¿cierto? Es decir, una historia de politización, digamos, muy significativa, y una historia de policialización, digamos, ¿no? En el marco también de la convulsionada historia argentina, digamos, del siglo XX, también las Fuerzas Armadas fueron utilizadas para la represión interna, cuestión que no vamos a ahondar porque todos conocemos. Ahora, esa vinculación entre politización y policialización, vamos a ver que tiene, digamos, un correlato en una desprofesionalización. Bueno, muchos países esto no lo logran ver en el terreno de la guerra porque nunca pelearon una guerra. Ahora, cuando a vos te toca pelear una guerra, como le tocó a la Argentina en 1982, bueno, podemos ver algunas falencias. El planeamiento fue uno de los puntos débiles justamente de la guerra del Atlántico. ¿Dónde quedó esto reflejado? ¿Dónde quedó esto, digamos, explícitamente desarrollado? En el informe que se conoce popularmente como el informe Rattenbach, digamos, ¿no? Un informe que suscribe digamos, una comisión militar que presidía un teniente general llamado Augusto Benjamín Rattenbach. En realidad era la Comisión de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades Políticas y Estratégico-Militares en el conflicto del Atlántico Sur. Esto, ¿no? Estaba condenado a quedar en el secreto, no sé, no me acuerdo, pero creo que por 100 años, ¿no? Hasta que Cristina Fernández de Kirchner en el año 2012 decidió, ¿no?, muy lúcidamente desclasificar esto y ponerlo en conocimiento de todo el mundo. Circulaban, ¿no?, versiones sobre el informe, pero finalmente tuvimos la posibilidad, y este es un insumo de estudio fundamental para los estudiantes de Relaciones Internacionales, para los estudiantes digamos, defensa nacional, para la gente que estudia, como en este caso, una diplomatura vinculada a la integración. Bueno, es un insumo muy, pero muy útil. Y ahí queda claro, ¿no?, desde los problemas de la política exterior, cuestiones tan
básicas como pensar que la participación argentina, digamos, en el adiestramiento contrainsurgente en los países de Centroamérica o en Bolivia, podían concitar, digamos, la neutralidad de Estados Unidos en el conflicto. Bueno, es decir, esto aparece muy claramente marcado, digamos, en el informe Rattenberg. Por lo tanto, no es un informe que tenga que ver estrictamente con cuestiones militares. Hay toda una primera parte muy interesante dedicada a las falencias de nivel estratégico nacional que tienen que ver con la política exterior. Y desde luego también, ¿no?, todo lo que tiene que ver con los otros niveles, el estratégico militar, digamos, el del planeamiento, digamos, de la guerra, y el que tiene que ver con el campo de batalla, digamos, el nivel táctico también, ¿no? El informe también sirve para ver el heroísmo, digamos, de gran parte, digamos, de los combatientes, digamos, en la guerra, digamos. Pero esto tiene que ver con el análisis de una cuestión que está más allá de eso, ¿no? Como desde el punto de vista político, desde el punto de vista del planeamiento de la guerra, hubo falencias, ¿no? Y eso me parece que es un insumo muy útil, digamos, para entender por qué tenemos que tener fuerzas armadas profesionalizadas y pensando, digamos, en la guerra. Hay que pensar en la guerra en tiempos de paz, no porque queramos pelear otra guerra, pero sí porque el mundo, ¿no?, es imprevisible. Ucrania y Rusia lo demuestran. Ahora, antes de subir, estaba mirando que estalló también el conflicto entre India y Pakistán. Es decir, como dijo el Papa Francisco, hay una guerra mundial a pedazos, ¿no? Así lo puso en una de sus encíclicas, y nosotros tenemos que estar atentos. ¿Por qué? Porque hemos ganado, como Marcelo marcó con mucha claridad, hemos ganado relevancia estratégica por disposición de recursos, digamos, por el lugar estratégico que ocupamos, por la proyección antártica, por el carácter bioceánico, por los descubrimientos en materias energéticas, digamos, ¿no? Pasamos a ser un área del mundo de enorme relevancia, ¿no? Como vamos a ver dentro de un rato, en un área del mundo de enorme relevancia, la subordinación acrítica, el alineamiento automático, digamos, con una de las dos potencias, digamos, que está configurando este nuevo e incipiente, digamos, orden bipolar, es claramente un rasgo, digamos, de inmadurez de nuestra política exterior, digamos. Eso nos hace bajar el precio, decirlo. Pero bueno, los antecedentes históricos, la guerra de Malvinas, por supuesto que es muy importante. ¿Qué pasó, digamos, entonces, desde Malvinas para acá, y desde la recuperación de la democracia para acá, en materia de planeamiento de la defensa? Bueno, yo hago ahí una subdivisión, ¿no? Una primera etapa que va de 1983 a 2006, con todo lo que tiene de simplificación, digamos, poner en dos líneas qué pasó en tanto tiempo, ¿no? Pero en general uno podría decir que lo que hubo fue una desatención sistemática de los aspectos estratégicos militares de la defensa por parte de las autoridades políticas, ¿no? Esto atravesó, yo diría, a diferentes gobiernos, diferentes colores políticos, aunque por diferentes razones. Uno podría pensar en el gobierno de Alfonsín, por ejemplo, ¿no?, entre el 83 y el 89. ¿Qué es lo que hizo que Alfonsín, digamos, sus diferentes ministros, no pudieran encargar un planeamiento de la defensa, ¿no?, más profesionalizado? Bueno, varias cosas. En principio, que había que consolidar la democracia, digamos, ¿no? Entonces, en ese contexto, y con un ministerio que era muy pequeño, digamos, Marcelo, estabas empezando tu carrera militar en ese momento. El ministerio era una cosa chiquitita, ¿no? Un ministro, 3 subsecretarías. Entonces, ahí Alfonsín optó por, en un contexto desfavorable desde el punto de vista político y en un contexto de una democracia todavía débil, empezó el proceso de desfinanciamiento de las Fuerzas Armadas. Acá, digamos, el grifo presupuestario, la reducción presupuestaria, tenía lógica, digamos, porque, bueno, ¿no?, también habíamos llegado a un nivel de gasto en defensa que solo se explicaba, digamos, por cuestiones que tuvieran que ver con una guerra, por ejemplo. Pero Alfonsín eso también lo utiliza políticamente, digamos, ¿no? Hay un intento ahí de, vía reducción del presupuesto, digamos, poner freno, digamos, a unas Fuerzas Armadas que todavía no es un actor político relevante. No tenemos que contar la historia de los levantamientos, ¿no? Y ese tema sigue, digamos, hasta el final del gobierno de Alfonsín, y de hecho es Menem quien con decisión política, ¿no?, reprime sin dubitaciones, digamos, el último levantamiento, el último lanzamiento carlista, y uno podría decir que ahí, ¿no?, finalmente se logra, ¿no?, la subordinación, digamos, del actor militar. Ahora, ¿esto significa en los años 90 que la política de defensa va a ser cabalmente asumida por las instancias políticas responsables de planificar la defensa? Y yo diría que no, ¿no? Todavía
hay una larga etapa en donde lo que hace Menem es, bueno, entronca, digamos, la política de defensa con una mirada del mundo, un alineamiento que hizo casi todo el mundo, ¿no? Con Estados Unidos, en el contexto del fin de la Guerra Fría, contexto del fin de la bipolaridad. Entonces todos, en mayor o menor medida, se subordinaron, digamos, a Estados Unidos. Y bueno, Menem encuentra ahí en las misiones de paz, por ejemplo, de Naciones Unidas, digamos, como un sentido, digamos, para la política de defensa, pero realmente no hay, digamos, un planeamiento profesionalizado como el que se va a desarrollar a partir del año 2007, ¿sí? Y uno podría seguir con los diferentes gobiernos, más o menos la tónica es la misma, ¿no? De alguna forma, en ciertas etapas lo que hay es una delegación, digamos, a las instancias castrenses, digamos, de los temas que tienen que ver con el planeamiento, pero sin una decisión política, ¿no? Sin una afirmación política respecto de la trascendencia y la importancia de la defensa. Bueno, eso es documentos que quedan en un nivel de producción, a nivel estratégico militar, pero no tienen necesariamente un correlato, digamos, en el desarrollo, digamos, de la vida institucional, la vida política del país. Bueno, esto cambia en el año 2007, ahí hay una decisión firme, ya se venía trabajando, digamos, el gobierno de Néstor Kirchner, sobre todo desde la designación de Nilda Garré como ministra hacia el año 2005, empieza con algunas decisiones muy importantes. Una de ellas es reglamentar la ley de defensa. La ley de defensa se había sancionado en el año 1988 durante el gobierno de Alfonsín, pero desde entonces había permanecido sin reglamentarse durante 18 años. Entonces ahí aparece algo que es muy importante, que Marcelo mencionó cuando habló de la misión de las Fuerzas Armadas, ¿no? Es decir, en ese decreto reglamentario, que es el decreto 727 del año 2006, suscrito por Néstor Kirchner, bueno, ahí se define claramente cuál es, digamos, la misión, que aparecía un poco más puesta genéricamente en la ley de defensa, ¿no? Se circunscribe a lo que mencionaba Marcelo, ¿no? Conjurar y repeler agresiones militares de otros estados, ¿no? Y a partir de ahí, ¿no? Bien fijada pues la misión de las Fuerzas Armadas, en el año 2007, ya durante la presidencia de Cristina, con Nilda de vuelta como ministra de Defensa del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se sanciona el decreto 1729 que instaura, digamos, el ciclo de planeamiento de la defensa. ¿Qué pasó entonces entre el 2007 y el 2023? Bueno, la dirigencia política asumió la responsabilidad de conducir los temas estratégicos militares de la defensa, y dentro de este ciclo lo que hubo fueron etapas virtuosas y algunas etapas que llamamos más técnicamente como de acomodamiento civil deficiente, en donde, ¿no?, las autoridades políticas no asumen, digamos, la responsabilidad que les cabe o no trabajan, digamos, a conciencia sobre el tema. Entonces el tema, de vuelta, pasa como un poco lo que pasaba en los 90, ¿no? Se delega en los militares, pero bueno, cuando no hay voluntad política finalmente de suscribir los documentos, bueno, eso queda en la nada, digamos, porque si no hay un ministro que quiera poner en la firma un plan de capacidades militares, o si no hay la voluntad política de lanzar, por ejemplo, un fondo de la defensa nacional, como va a pasar durante el último gobierno, bueno, la verdad que queda en una producción de documentos que no inciden en la realidad, ¿no? Para llevar adelante un planeamiento de la defensa, lo que se necesita fundamentalmente, además de expertise técnica en el nivel estratégico militar, se necesita, y en el nivel político, se necesita voluntad política, y eso solamente lo puede definir, digamos, un presidente y acompañado, digamos, y bien asesorado por un ministro de defensa, ¿no? La siguiente, ¿sí? Bueno, yo voy a pasar muy rápidamente estas cuestiones que son más de orden normativo, que precisan un poco más de qué trata esto del ciclo de planeamiento de la defensa. Les decía recién, el decreto 1729 es el que establece las bases para el planeamiento y la gestión de la defensa en el corto, mediano y largo plazo, atendiendo a la necesidad de adecuar periódicamente la política de defensa a las transformaciones del escenario estratégico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el mundo cambia, digamos, ¿no? Entonces, cada 4 años debe producirse una nueva directiva de política de defensa, que tiene, como vamos a ver, tenemos un capítulo que está dedicado, digamos, a, bueno, justamente, trazar una semblanza de qué está pasando en el mundo y cómo eso debe ser traducido, digamos, para el sector de la defensa nacional. En el decreto 1729, que estableció el ciclo de planeamiento, reafirmó, como decíamos recién, la misión principal, esto lo dijo Marcelo, se fijó un posicionamiento estratégico defensivo, es decir,
Argentina no proyecta poder, digamos, no tiene una actitud, digamos, maximizadora de poder, sino que lo que hace es asumir un riesgo. El riesgo es defenderse en su propio territorio, digamos, ¿no? A partir de lo que llamamos una doble dimensión, autónoma, porque en última instancia esa defensa, digamos, frente a una agresión externa tiene que ser garantizada, digamos, por las propias Fuerzas Armadas, y cooperativa, digamos, ¿no? Aspiramos a contar, digamos, con la colaboración y con la cooperación de los estados vecinos, digamos, ¿no? En un marco, digamos, concertado de políticas de defensa. El planeamiento se basa en el factor de capacidades militares, esto es muy técnico, no los quiero aburrir, pero básicamente lo que se fija es que hay que contar con una determinada cantidad de capacidades para hacer frente a una eventual agresión externa, que no sabemos de dónde puede venir porque el mundo es incierto, ¿no? Pero tenemos una presunción, digamos, ¿no? Sí, nosotros sabemos que tenemos áreas particularmente estratégicas y además sabemos que somos uno de los pocos enclaves coloniales que existen todavía en el planeta, ¿no? Tenemos una parte importante de nuestro territorio ocupado por Gran Bretaña. Esto que le cuesta tanto decir al gobierno actual, que le cuesta tanto decir a los funcionarios del Ministerio de Defensa. Tenemos una base de la OTAN en el Atlántico Sur. Y esto es, digamos, un tema que exige, ¿no? Planificar capacidades. ¿Para qué? ¿Para recuperar por la fuerza Malvinas? No, porque la Constitución Nacional y su disposición transitoria claramente fijan que la estrategia es diplomática. Ahora, eso no quita que la Argentina tenga que tener capacidades militares. ¿Para qué? Para hacer un efectivo, un control, vigilancia y reconocimiento del Atlántico Sur, por ejemplo. O poder tener capacidades para proyectarse, digamos, sobre el continente antártico, ¿no? Y cumplir las tareas que deben cumplir allí. Bueno, y ahí van a ver un poco cómo se compone el ciclo, que arranca, como decía antes, en el nivel político, con una directiva de política que emite el presidente de la Nación. Después hay una cantidad de documentos que produce el Estado Mayor Conjunto, bajo la supervisión de la conducción ministerial, y elabora el Estado Mayor Conjunto el planeamiento estratégico militar constitucional. Sí, seguimos. Bueno, esto es lo que les decía recién, el ciclo de planeamiento arranca en el máximo nivel de conducción política del Estado, con la Directiva de Política de Defensa, y concluye con la formulación y aprobación del Plan de Capacidades Militares, lo que llamamos en la jerga el Plan Camil, que es suscrito por el Ministro de Defensa a través de una resolución. Seguimos. Bueno, acá tienen todos los documentos que deben producirse a lo largo del planeamiento. De vuelta, ¿no? Esto es recontra técnico, pero es lineamientos políticos que aparecen en la Directiva de Política de Defensa Nacional, así como Estados Unidos, por ejemplo, tiene su estrategia de defensa nacional, que se produce cada 4 años, la Argentina tiene su Directiva de Política de Defensa Nacional. Esto es traducido, digamos, por el nivel estratégico militar, es decir, por el Estado Mayor Conjunto, en una serie de documentos, que es muy importante que se cumplan secuencialmente, que sean aprobados y que tengan la supervisión y el respaldo del Ministerio. El último de esos documentos que produce el Estado Mayor Conjunto es un proyecto de capacidades militares, ¿no? Es decir, le acerca la instancia militar de asesoramiento al ministro de Defensa, cuál sería el instrumento militar deseable, es decir, con qué capacidades militares debe contar la Argentina para cumplir sus misiones. Y el poder político lo que hace es, bueno, conociendo ciertas limitaciones, a veces son de orden presupuestario, y a partir de un proceso de supervisión, transforma ese proyecto de capacidades militares en un plan de capacidades militares. Es decir, la base del plan de capacidades militares que aprueba el Ministerio es el proyecto de capacidades militares que produce el Estado Mayor Conjunto. Después tienen toda esa cantidad de documentos que ven ahí, directivas para la elaboración del planeamiento estratégico militar, apreciación y resolución estratégica militar, directiva estratégica militar, planes militares de corto, mediano y largo plazo. Bueno, son todos documentos muy importantes. Y el planeamiento debe cumplirse sistemáticamente y secuencialmente, ¿no? Cuando esto no sucede, ¿no? De vuelta, me remito al informe Rattenbach, ¿no? Vemos un nivel de improvisación. El Rattenbach muestra claramente, ya metiéndose en el nivel estratégico militar, cómo no se cumplieron los plazos, o cómo se planificaron las acciones, por ejemplo, para el peor momento del año, porque el que, por ejemplo, menos horas de luz tenía para el desempeño de los aviones, digamos, de nuestra aviación naval o de la Fuerza Aérea, ¿no? Entonces, la planificación, el planeamiento es muy importante, sobre todo si además hay en mente durante operaciones de naturaleza bélica, como fue el caso de Malvinas. ¿Sí? Adelante. Bueno, ¿qué pasó
entre el 2019 y el 2023. También voy a tratar de ser digamos, bastante escueto porque no queda bien hablar bien de uno mismo, digamos, pero la verdad es que hicimos un buen planeamiento. Uno podría decir, bueno, el gobierno ha tenido muchos claroscuros eh, siendo condescendiente, digamos, pero la política de defensa funcionó bien, lo tenemos que decir, digamos, realmente fueron dos muy buenas gestiones de los ministros Rossi y Tayana, y realmente se consiguieron cosas importantes, cosas que además el gobierno actual está desandando, ¿no? Cosas que tienen por ahí poca visibilidad, porque los temas de defensa todos saben que no son los temas que concitan la mayor atención por parte de la ciudadanía en general, y un reconocimiento ciertamente mezquino también a veces en las Fuerzas Armadas. Uno no hace las cosas para tener reconocimiento, pero la realidad es que fueron gestiones que terminaron de resolver problemas históricos, ¿no? Temas, por ejemplo, como el blanqueo de los salarios militares, que era un gran problema porque eso después impactaba en el haber del retiro, la jerarquización, un proceso de jerarquización y de equiparación salarial con la fuerza de seguridad que se había empezado y quedó trunco durante el actual gobierno, un Fondo Nacional de la Defensa, digamos, que fue sancionado además por ley, lo que era muy importante porque establecía una cantidad, un porcentaje sobre los ingresos corrientes del Estado para ser destinado, digamos, al sector defensa, para, digamos, repotenciar a las Fuerzas Armadas por fuera de los recursos estrictamente presupuestarios, lo cual era, digamos, era muy importante. Y la verdad es que, si bien no han derogado la ley, han vaciado completamente el FONDEF hasta ahora. Así que, bueno, fueron muchos logros. A veces sentimos que pasamos por la gestión que no han tenido, digamos, todo el reconocimiento, pero no importa, uno no hace las cosas para que tengan reconocimiento, sino que las hace para que cambien las cosas en el país, ¿no? Bueno, todo esto el gobierno de Milei lo ha tirado para atrás, ¿no? Entonces, a eso voy a dedicar el final, digamos, de mi presentación, ¿sí? Bueno, ¿qué se hizo en este ciclo que fue desde el 19 al 23? En primer lugar, se sancionó un decreto muy importante, que fue el 571 del 2020, que derogó algunos decretos de Macri, el 683, que había modificado la reglamentación de la ley de defensa, y el 703, que es una nueva directiva de política de defensa, bueno, que de alguna manera, yo diría, tímidamente sentaba las bases de lo que Milei iba a hacer sin timidez, digamos, ¿no? Un alineamiento automático, digamos, con Estados Unidos, ¿no? Una concepción, digamos, muy simplista, digamos, respecto de que Estados Unidos aspira, digamos, que países como la Argentina, países medianos, ¿no? Forman parte digamos, de un área del mundo hegemonizada por los Estados Unidos, brinden satisfacciones en materia de seguridad y defensa, ¿no? Para esperar como contrapartida inversiones, cosa que no sucedió. Esto que estoy diciendo lo dijo con mucha precisión el que fue el segundo embajador de Macri en los Estados Unidos, el que reemplazó a Martín Lustó, que se llama Oris de Roa, un empresario tucumano. Dijo, bueno, esto que estoy diciendo lo dijo, hay que darle satisfacciones en temas de seguridad y defensa, porque de esta manera van a venir las inversiones. Bueno, las inversiones no vinieron, en todo caso lo que fue una cantidad de plata bastante importante para que Macri ganara las elecciones, con apoyo en el Fondo Monetario Internacional, pero digamos no les alcanzó. Pero claramente el sector defensa quedó en una situación, digamos, de mucha endeblez. Y también lo que se hizo fue restablecer un decreto muy importante, en 1691 del 2006. Este decreto, por ejemplo, fija con mucha precisión lo que Marcelo desarrollaba antes, las misiones complementarias o misiones subsidiarias de las Fuerzas Armadas. Fíjense una cosa muy importante, al derogar eso Macri, deroga algo que es muy importante para esta diplomatura, que es una misión complementaria que tiene que ver con la construcción de un sistema de defensa en la región, un subsistema de defensa regional, digamos, ¿no? Hubo otras misiones complementarias que estaban en otra normativa, pero la de forjar un subsistema regional de defensa solamente aparecía en el decreto 1691 del año 2006, un decreto que sancionó Néstor Kirchner, que se denominó Directiva de Organización y Funcionamiento de las Fuerzas Armadas, otro decreto muy importante de la etapa de Néstor Kirchner. Bueno, muy lúcidamente el gobierno anterior, digamos, en la gestión de Agustín Rossi restableció este decreto, lo que nos permitió volver a pensar y volver a trabajar muy concertadamente, ¿no? Reconstruyendo, porque como decía Marcelo, cuando se sale de la gestión, cuando se vuelve
no se reconstruye de un día para el otro, ¿no? Sino desmantelaron la Unión de Naciones Suramericanas, desmantelaron el Consejo de Defensa Suramericano, bueno, eso no se hace de un día para el otro. Así como no se recuperan capacidades tecnológicas de un día para el otro, la voluntad política para constituir instituciones concertadas a nivel región tampoco se reconstituye de un día para el otro. Entre otras cosas, porque además eso depende de la sintonía política de los presidentes. Entonces, vos volvés, pero está Bolsonaro de otro lado, ¿no? Bueno, entonces es medio difícil, ¿no? Eh, bueno, esto fue un paso adelante, digamos, impresionante desde el punto de vista de lo que había pasado, digamos. Con los diferentes gobiernos de los diferentes colores políticos, más allá de que en algunos casos hubo más voluntad y en otros menos, lo cierto es que las Fuerzas Armadas habían entrado en un proceso de pérdida de capacidades y el Fondo Nacional de la Defensa, el FONDEF, sancionado por ley, ¿no? Primero hacia el final del gobierno de Macri por impulso de Agustín Rossi como presidente del bloque de diputados en ese momento del Frente para la Victoria, se consigue la media sanción. Y la otra media sanción que se necesitaba del Senado para que esto fuera una ley, digamos, porque ¿qué es la importancia de que sea una ley? Bueno, que esto trascienda los gobiernos, digamos, ¿no? Se consiguió en el momento más insospechado de todo. Yo, incluso desde adentro del ministerio, digo, bueno, en pandemia, ¿no? Con la retracción económica que había, ¿no? Bueno, iba a ser difícil, ¿no? Que se asignaran fondos para la defensa. Pero la verdad que el desempeño de las Fuerzas Armadas fue tan importante, digamos, durante la pandemia que eso también contribuyó, digamos, como argumento. Y bueno, ahí el ministro de entonces negoció muy bien con el ministro de Economía de entonces, con Martín Guzmán, y se logró, digamos, contar con este Fondo Nacional de la Defensa que consiguió un respaldo en el Senado también, ¿no? Y a partir de entonces tenemos este instrumento tan valioso que hoy el gobierno de Milei está vaciando. Bueno, Marcelo habló de la operación Belgrano 1 y 2, de las Fuerzas Armadas en la pandemia, que fue el mayor despliegue militar desde la recuperación de la democracia. Y finalmente, marco dos hitos de este ciclo de planeamiento que han sido realmente muy importantes. La sanción del decreto 457 del año 2021, que aprobó una nueva directiva de política de defensa nacional en el año 2021, que dio inicio al ciclo de planeamiento. Y el cierre exitoso de ese ciclo de planeamiento con la resolución 1365 del 2023 del Ministro de Defensa, que aprobó por primera vez, digamos, con el respaldo ministerial, con la firma, digamos, del ministro del área, el plan de capacidades militares. Esto había arrancado también, digamos, muy exitosamente durante la gestión de Néstor Lagarde, pero la etapa final, digamos, de ese gobierno, digamos, o sea, el 2011, bueno, no se logró tener un plan de capacidades militares, digamos, con respaldo, con la suscripción por parte del ministro. En ese momento, el ministro era Arturo Puricelli. Bueno, me parece que le faltó la fuerza para poder, bueno, dejar este documento que afortunadamente en el año 2023 sí quedó plasmado y que es muy importante. ¿Por qué? Porque ese documento, el plan de capacidades militares, traza el desarrollo de capacidades militares para los próximos 20 años, ¿no? Uno, por ejemplo, digo, cualquier cosa para saber de qué estoy hablando, para salir de la abstracción. Uno quiere crear una agencia de ciberdefensa. Pero bueno, eso lo vamos a hacer en 5 años. Entonces, bueno, vos sabés que durante los primeros 5 años de un plan de capacidades vas a tener recursos destinados a eso. La recuperación del tanque argentino mediano o la incorporación, ¿no?, de aviones supersónicos de combate. Bueno, entonces uno va pensando en la recuperación de capacidades y en la adquisición eventualmente de capacidades, pero de una manera planificada. Antes de entrar, digamos, a la charla, justamente conversábamos con Carlos López y con Marcelo sobre la importancia de la planificación. Digamos. Bueno, defensa, digamos, esto tiene que ver también con la propia profesión militar. Planificar es la esencia de todo. En el país se debería planificar mucho más, pero en defensa es un rasgo, digamos, central de la política de defensa cuando funciona, ¿no? Adelante. Bueno, algunos puntos sobre este ciclo. Quiero saber cómo vengo de tiempo. ¿Vengo más o menos bien? ¿Qué ves? 20 minutos. Tengo 20 minutos, todavía estoy recontra bien. Pues si no, esto lo pasaba más rápido. La Directiva de Política de Defensa Nacional creo que fue un hito en términos de cómo se aprobó. ¿Por qué? Bueno, se aprobó durante la gestión de Rossi, pero se trabajó muy bien interagencialmente. Es decir, se trabajó muy bien con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Fue formulada, como dice ahí, por las áreas competentes del Ministerio de Defensa, tal cual lo fija el decreto 1729, pero se trabajó. Esa directiva, como van a ver dentro de un ratito, tiene un primer capítulo que es una apreciación
internacional, ¿no? Una apreciación del escenario estratégico global y una apreciación del escenario estratégico regional. Y hay algunas precisiones, algunas definiciones que son muy técnicas, digamos. Marcelo mencionaba, por ejemplo, el tema de la plataforma continental. Bueno, ustedes saben que en Cancillería hay áreas muy competentes, digamos, que se dedican, digamos, durante años y años a trabajar estas cuestiones. El nivel de conocimiento que hay en torno a las cuestiones, digamos, del derecho marítimo, etcétera, son cuestiones muy importantes, ¿no? Entonces, desde el Ministerio de Defensa uno se siente mucho más seguro cuando escribe sobre esto, cuando tiene, digamos, el visto bueno y el trabajo interagencial con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Trabajó durante 3 o 4 meses en un documento que iba y venía y que fue finalmente anulado por los ministros, digamos, las últimas diferencias que siempre surgen en estos procesos de elaboración de una política pública, fueron saldados, digamos, en un almuerzo por los ministros Rossi y Solá en ese momento, y bueno, y se tuvo una directiva de política de defensa que creo que fue ejemplar en el sentido del trabajo interagencial. Yo ahí pongo algo que, si yo no lo explico un poco más, por ahí no se entiende. Pero primero digo lo que dice el slide. Dice, no fue una norma sancionada intempestivamente, no fue apurada por presiones externas, en abierta contradicción con el espíritu del legislador en lo relativo al marco normativo fundamental de la defensa nacional. No fue concebido como prenda de cambio en el marco de una política exterior de alineamiento automático, sino de una perspectiva de cooperación madura con todos los grandes actores globales, pero sin perder de vista el horizonte de los intereses estratégicos propios. Bueno, no tengo que aclarar todas estas cuestiones porque Marcelo desde lo conceptual lo ha dejado tremendamente claro en la primera parte de esta charla. Pero esto tiene que ver con el gobierno de Macri, con cómo se aprobó la Directiva de Política de Defensa Nacional durante el gobierno de Macri. ¿Cómo se aprobó? A las apuradas. ¿Cómo se aprobó? Por presiones de la embajada. ¿Cómo se aprobó? ¿No? Con sesiones de soberanía. Bueno, hasta Milei nunca antes vista, ¿no? Milei supera todo, ¿no? Pero hasta Milei, ¿no? El acuerdo Frodor y Duncan, por ejemplo, ¿no? Entre los vicecancilleres, digamos, ¿no? Es decir, retrocesos en torno a la cuestión Malvinas sin precedentes. Ahí dice, en abierta contradicción con el espíritu del legislador, es decir, se buscó subrepticiamente asignar misiones policiales a las Fuerzas Armadas, pero como todo, ¿no? Durante el macrismo, con timidez, no se lo hizo, digamos, con el desparpajo, digamos, y la abierta contradicción con las leyes vigentes que lo hace el gobierno de Milei y el dúo Petri-Bullrich, ¿no? No les importa nada lo que ha sido el consenso normativo que se ha fijado la democracia argentina desde Alfonsín para acá, ¿no? Es decir, Macri buscó ponerlo subrepticiamente, no fue al Congreso a debatir las leyes, ¿no? Eso hay que darle la derecha a Milei que está queriendo discutirlas, digamos. Yo creo que no hay que discutir nada, porque realmente es el entramado normativo que se ha dado en la Argentina, la ley de defensa, la ley de seguridad interior, la ley de inteligencia nacional. Pero bueno, así se sancionó esto, ¿no? Fue vista, como decía antes, como prenda de cambio. Es decir, me alineo automáticamente, trato de dar satisfacciones en temas de seguridad, trato de allanarle al Comando Sur lo que necesite, y como contrapartida van a venir las inversiones. Bueno, el mundo nos dimos cuenta que no funciona, y en la lluvia de inversiones que esperamos durante mucho tiempo y no llegó, ¿no? Y además se hizo siempre perdiendo de vista los intereses estratégicos propios, ¿no? Sobre esto voy a avanzar un poquito en los próximos slides. Bueno, esto es simplemente cuál es la estructura de este documento. Yo le acerqué alguna bibliografía que en todo caso puede ser compartida, digamos, con los estudiantes de la diplomatura. Entre esa normativa hay algunos textos académicos, entre esa literatura hay algunos textos académicos, algunos de elaboración propia, y también está la propia normativa, ¿no? La Directiva de Política de Defensa Nacional, que tiene esta estructura, tiene 3 capítulos. El primero, que les contaba recién, el capítulo internacional, y otros 2 capítulos. El segundo tiene mucho que ver con todo lo que mencionó Marcelo durante su parte de la presentación. Marcelo desarrolló teóricamente, acá aparece más en formato de instrucciones políticas, pero justamente hay una definición de la política de defensa nacional, la concepción, el posicionamiento estratégico del país, ¿no? Cuando Marcelo les hablaba recién del despliegue, por ejemplo. Bueno, digo, si uno piensa, digamos, que en la región en la que habita no hay hipótesis de conflicto con los vecinos y piensa en construir un subsistema de defensa regional, bueno, también el despliegue militar debe ser pensado en función, por ahí, de eventuales amenazas extrarregionales, ¿no? Entonces uno, ¿no? Cuando tiene tiempo y a través de un planeamiento
el mediano y el largo plazo, puede ir repensando algunas de estas cuestiones en función de priorizar áreas estratégicas, ¿no? Cuando nosotros decimos hoy que empezamos a tener un valor enorme desde el punto de vista estratégico por la disposición de recursos naturales, por la trascendencia que tiene el Atlántico Sur, por el carácter bioceánico, por las tierras raras, por la disposición de recursos hidrocarburíferos, etcétera. Bueno, eran todas cosas que en 1990 no aparecían en el radar. Un gran académico argentino de las relaciones internacionales, Carlos Escudé. Bueno, Escudé planteó un alineamiento con Estados Unidos, pero pensaba que Argentina no tenía mucho en ese momento que dar. Y efectivamente, si uno revisa algunos de estos puntos, son todos puntos que en aquel entonces no estaban con la centralidad que aparecen hoy. Entonces, en todo caso, ¿no? Uno puede discutirlo, y de hecho yo, como joven estudiante de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, me peleaba mucho con el alineamiento automático, ¿no? Y las relaciones carnales, pero en todo caso lo hacía todo el mundo eso en ese momento histórico, digamos. No era un contexto del fin de la Guerra Fría, digamos, de unipolaridad estratégico-militar. Estados Unidos representaba el 46-50% del gasto militar del mundo, y el que venía atrás estaba recontra la distancia, digamos. Entonces era otro mundo, digamos, ¿no? Digo, muy pocos lugares excepcionales en el mundo se mantuvieron una posición distante. En general, el mundo más o menos se alineó. Ahora, hacer lo mismo en un contexto de enorme pugnacidad global, en un contexto de enfrentamiento digamos, estratégico global cada vez más marcado, donde hoy lo vemos en el terreno de la guerra comercial, digamos, ¿no? Pero esto, digo, uno no puede descartar, como lo hacen los principales académicos de las relaciones internacionales en los propios Estados Unidos. Hay un autor que se llama Graham Allison, que considera no solamente que es una posibilidad, sino que es una posibilidad muy probable un enfrentamiento entre China y Estados Unidos. Esperemos que no, que puedan fijar, digamos, las estructuras de cooperación para poder, ¿no? Otorgar una plataforma de gobernabilidad global, pero no podemos descartar esto. Vivimos en un mundo, como dijo el Papa Francisco, ¿no? Nos revela una guerra mundial a pedazos. Entonces, en ese contexto, digo, el alineamiento automático, el alineamiento acrítico, digamos, el entregar absolutamente todo, digamos, para poder llegar a las elecciones. Digo, lo vieron la semana pasada con Alvin Hostings, el almirante, el nuevo almirante a cargo del Comando Sur, ¿no? O sea, hasta desde el punto de vista de las formalidades, digamos, ¿no? Es decir, un presidente que recibe, bueno, en realidad el par del jefe del Comando Sur es el jefe de Estado Mayor Conjunto Argentino. Uno quiere darle otra entidad, bueno, el ministro de Defensa. Ahora, un presidente que viaja a las 3 de la mañana a recibir al comandante del Comando Sur, digamos, en Ushuaia. Bueno, lo que revela es un nivel de sujeción, digamos, intelectual y estratégica, digamos, realmente muy preocupante, ¿no? Bueno, y algo, tal vez no viajó a las 3 de la mañana, por suerte, y no hizo que los granaderos tocaran con cara de dormido, pero digamos, no sí recibió al almirante Costin en la Casa Rosada, ¿no? Y lo que se negoció, por lo menos lo que aparece en los medios de prensa, es muy preocupante, ¿no? Hay una nota de Diego Genú en el Destape que con bastante buena información aparentemente muestra lo preocupante de todo esto, ¿no? Bueno, me desvié un poquito. El capítulo 3 son ya lineamientos que tiene la directiva muy claros en materia de política militar, digamos, ¿no? Instrucciones muy precisas, tanto a las áreas del ministerio, de la política de defensa, y a las propias Fuerzas Armadas. Adelante. Bueno, yo voy a ser injusto con esta directiva porque hay un montón de cuestiones. Escuchaba que Marcelo hablaba de Petrel, que hablaba de la cuestión antártica, y yo en esta cosa de acotar un poco para poder llegar a hacer una presentación de 1 hora, hay cosas que saqué. Les cuento algunas cuestiones muy generales que aparecen en la directiva para que sepan un poco de qué trata esta directiva, ¿no? Entre otras cosas, bueno, detectaba en la apreciación global que había una bipolaridad incipiente entre Estados Unidos y China, ¿no? Y que esto va a poner en juego la capacidad de estas potencias para establecer estructuras de cooperación que logren amortiguar las disputas. Bueno, estamos en un contexto realmente complejo. Lo que es muy claro es que el proceso de deslizamiento del poder de Occidente a Oriente ya es un proceso sin retorno, es un proceso que se lanzó y que, digamos, está en camino del que no se vuelve, digamos, ¿no? Si Estados Unidos está en un proceso de declinación hegemónica. ¿Esto significa que Estados Unidos va a dejar de ser un actor importante? No. ¿Esto significa que va a dejar de ser un actor hegemónico en nuestra región? No. Pero sí significa que ya no es el 50% del gasto militar mundial, hoy es el 35%, y China ya no es, como en 1980, el 1%, sino que ya es el 14%.
En el plano estratégico militar todavía la diferencia es bastante considerable. Ahora, en el plano comercial, en el plano financiero, ¿sí? En el terreno de las reservas, y uno puede pasar una revista, puede pasar revista en una agenda que es mucho más amplia, lo que encontramos es que China ya es un actor que está a la par o por encima de Estados Unidos en muchas de estas cuestiones, ¿no? Digo, ver la trascendencia que tiene la iniciativa de la Franja y la Ruta, digamos, y muchas cuestiones más, nos hacen ver la importancia que, ¿no?, uno tiene que calibrar y tiene que tratar de combinar colaboración con restricción con los actores globales. Esto significa pelearse, digamos, de una manera infantil con Estados Unidos. No, no. Uno tiene que saber que está condicionado por el poder material de Estados Unidos. Ahora, también Estados Unidos concibe cada vez más nuestra región, América del Sur, como una periferia penetrada. ¿Por qué? Por China, que es un actor económico, todavía no es un actor militar, pero sí es un actor económico de cada vez mayor relevancia. El Comando Sur en Ushuaia tiene que ver con eso, con sacar a China, digamos, de el desarrollo de la infraestructura allí. Bueno, estamos con muy poquito tiempo, así que vamos a avanzar rápidamente. Vuelvo un segundito al anterior, sí. No, me fijé lo de la- Ahí estamos. Ahí dice, por su incidencia sobre el comportamiento de un país de peso estratégico medio como la Argentina, nuestro principal desafío es esto, es encontrar un equilibrio adecuado entre cooperar con estos actores globales y también lograr los mayores márgenes de autonomía posibles, digamos, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, saber que convivimos con Estados Unidos en el vecindario. Ahora, Estados Unidos está bastante lejos, ¿sí? Por suerte no somos la República Dominicana, Honduras, tenemos un margen de autonomía un poco más amplio, ¿no? Hay que ser muy inteligente para desplegar margen de autonomía cuando uno está pegado a una gran potencia, ¿no? Si nos pregúntenselo a Ucrania, si nos pregúntenselo a México, ¿no? Como dijo alguna vez Porfirio Díaz. Bueno, Claudia Sheinbaum lo está logrando de una manera muy inteligente, muy sofisticada, pero no es fácil, digamos, ¿no? Es decir, cuando estás pegado a una gran potencia, bueno, cuando estás lejos, ¿no? Cuando estás lejos tenés márgenes mayores. ¿Por qué? Bueno, porque tus asuntos no necesariamente son un asunto de seguridad interna, digamos, para el otro, para la gran potencia, como lo es el tema de las migraciones para Estados Unidos por parte de América Central y México, ¿sí? Entonces digo, acá hay que calibrar, ser sofisticados, poder desplegar con la mayor inteligencia posible políticas exteriores y defensa que nos den márgenes de autonomía. ¿Sí? Bueno, esto lo paso rápidamente, pandemia del COVID. Esto sí me parece muy importante para esta diplomatura, que está pensada desde el punto de vista de la integración regional. América del Sur es un área de escasa probabilidad de conflictos interestatales militares, es cierto, pero sin embargo, el desmantelamiento del Consejo de Defensa Suramericano, que vino de la mano del desmantelamiento de la UNASUR, ¿no?, nos quitó un ámbito fundamental para gestionar problemas regionales. Cuando se da el golpe de Estado en Bolivia, Evo Morales, no teníamos esa instancia de concertación política fundamental que era la UNASUR, el Consejo de Defensa Suramericano. Así lo pensaron los creadores, ¿no? Así lo pensaron originalmente. ¿Por qué? ¿Por qué se pensó el Consejo de Defensa Suramericano? Se pensó a partir de un conflicto que hubo entre Colombia y Venezuela. En realidad el conflicto originalmente había sido con Ecuador, digamos, la violación del territorio ecuatoriano, el asesinato del número 2 de la FARC, y a partir de eso un conflicto entre Chávez y Uribe, ¿no? Entonces pensamos, bueno, la región tiene que tener sus propios instrumentos para poder zanjar políticamente las diferencias. Cuando no tenés tu propio instrumento, ¿qué estás? Estás en manos del sistema hemisférico. La OEA, el GIR, la GIR, el TIAR, etc. 5 minutos, ¿no? Bueno, entonces, el desmembramiento de la nación ha sido un problema tremendo, ha dejado un espacio vacante que es imperativo, digamos, reconstituir. En términos políticos y también en términos militares, porque es un ámbito fundamental, digamos, de interoperabilidad, es un ámbito fundamental para la formación profesional de las Fuerzas Armadas, para los proyectos, digamos, incluso industriales, ¿no? Cuando habíamos pensado, ¿no?, en la complementariedad con Brasil para la elaboración de un avión de transporte, bueno, en fin, para conformar ciertos consensos operativos, etc. Seguimos. Bueno, nuestra Directiva de Política de Defensa Nacional es muy clara respecto del enclave colonial, ¿no?, y de la base militar que tiene la OTAN en el Atlántico Sur. La de Macri no dice una palabra. La única vez que menciona a Malvinas es para plantear que, ¿no?, se saluda, digamos, y se ve con buenos ojos la cooperación, digamos, de la mano del acuerdo Fredón y Duncan, digamos, una vergüenza, ¿no?
pensamos que no se podía superar eso. Bueno, vemos que se puede superar, ¿no? Es que día a día Milei hace un esfuerzo notable por eso. Adelante. Bueno, el tema misiones de paz, que también es muy importante, aparece en la Directiva de Política de Defensa, seguimos. Habla del tema presupuestario, yo ya hablé del FONDEF, hablé de la importancia que tiene la contribución del FONDEF y el problema que actualmente estamos teniendo con ese vaciamiento. Adelante. Eh, bueno, y quería llegar acá. Tengo estos 5 minutos para mi ley. Pensaba dedicarle un poco más, pero trato de sintetizar al menos con los títulos. Eh, y también les acerqué, digamos, un texto muy cortito, en donde pongo un poco más claramente esto que acá voy a mencionar muy rápidamente. Yo digo, hay dos planos que a mí me interesa marcar. Por un lado, que en materia de planeamiento, el Ministerio de Defensa, con Petri a la cabeza, no, hasta ahora no tenemos noticia de que haya hecho nada, ¿no? Ya tenemos casi 2 años de gobierno, no hay una directiva de política de defensa, no sabemos en qué está trabajando el Estado en conjunto, ¿no? Lo que sabemos es que quieren convertir a las Fuerzas Armadas, como voy a decir ahora en un minuto, y como Marcelo ya lo adelantó, en una Guardia Nacional, ¿no? Quieren asignarle misiones policializantes, digamos, ¿no? A las Fuerzas Armadas. Bueno, ahora, en principio, veamos qué hay en materia externa. En primer lugar, hay un alineamiento que yo llamo inquebrantable, porque así lo transmite el propio presidente, con lo que él llama las fuerzas del bien, en esta cosa muy maniquea, de meter siempre de un lado el bien y del otro el mal, ¿no? Argentinos de bien, argentinos de mal, ¿no? Las fuerzas del bien, las fuerzas del mal, una cosa muy infantil, digamos, pero peligrosa, ¿no? ¿Quiénes son las fuerzas del bien? Bueno, digamos, yo diría la internacional reaccionaria, ¿no? Las fuerzas de la derecha extrema en todas partes del mundo, pero fundamentalmente localizadas en Estados Unidos, en Israel, digamos, y en el occidente no geográfico en general, ¿no? ¿Qué otra característica tiene la política exterior de Milei? Una sobrecarga ideológica o un dogmatismo que no se ha conocido en ninguna otra etapa, digamos, ¿no? Es decir, este alineamiento, digamos, ideológico eh, lo lleva a mirar el mundo con anteojeras del pasado que ya no existe, digamos, ¿no? Cuando dice que Lula es un comunista no sé cuánto, y los chinos son unos comunistas no sé qué cosa, bueno, tiene que recular cuando se da cuenta que necesita el swap para poder hacer frente a los pagos del Fondo Monetario. Entonces, digo, va aprendiendo sobre la marcha de que la política internacional tiene mucho de realismo, digamos, de pragmatismo, digamos, de priorizar el interés nacional y de saber que, digamos, la política y las necesidades no se cubren solamente con los que piensan como uno, ¿no? A veces necesita de los que no piensan como vos, ¿no? Por eso digo, el otro elemento es la imprudencia antirrealista, digamos, ¿no? Maneja la política exterior como si fuera una suerte de espíritu de cruzada que antepone, como decíamos antes, el dogma al interés. El otro elemento es el abandono de la propia región. Es un presidente que no ha viajado prácticamente por la región. No recuerdo si hizo algún viaje a algún país de la región. Sorprendente, rompe la tradición, que está que rompió la tradición de viajar apenas asume a Brasil. Pero además, digamos, digo, ni siquiera aquello que admira o que dice admirar, por ejemplo, cuando dice admira la política exterior de Carlos Menem. Bueno, Carlos Menem puso al Mercosur en un lugar muy relevante, puso al vínculo con Brasil, ese vínculo con Fernando Henrique Cardoso, en un lugar muy relevante. Es cierto que el vínculo estratégico esencial era con Estados Unidos, pero sin duda también había un vínculo que no perdía de vista a la región. No hay ningún presidente que haya perdido de vista a la región como lo hace el presidente argentino. Y yo creo que hay un desinterés por los asuntos estratégicos en orden global. Tengo algún colega que rebate un poco esta idea. Andar por el mundo, ¿no? Sumando millas, más millas que Milei como presidente no tiene nadie, digamos, ¿no? Para recibir premios falopa, ¿no? Por todo el mundo. Ahora, o para formar parte de situaciones, digamos, que son eventos de facción, digamos, ¿no? Va a España, ahora no se junta con el presidente del gobierno español, ¿no? Va a recibir un premio, o sea, o va a un acto, digamos, de la cumbre de la derecha española, de la extrema derecha española, digamos, ¿no? Esto no marca, digo, viajar por el mundo es tener una mirada estratégica, ¿no? En este caso, me parece que lo que hay es, digamos, una mirada acción. Sí, adelante. Y voy a la parte de defensa y con esto cierro. El gobierno de Milei exhibe, digamos, como correlato de esta occidentalización dogmática, una desnacionalización estratégica. ¿Cuáles son los 3 ejes de la desnacionalización estratégica? Por un lado, busca cumplir con el mandato estadounidense de convertir a las Fuerzas Armadas, acá es una palabra viejísima, ¿no?, en una guardia constabularia. Es decir, como originalmente se llamaba las Guardias Nacionales, con funciones hoy antidrogas y antiterroristas. Ahora, Estados Unidos esto lo hizo durante toda la vida. El lugar más importante después de la independencia de Estados Unidos
el lugar más importante en términos estratégicos era el Caribe. El Caribe era, ¿no?, el afuera cercano, era la cuenca, ¿no?, más importante desde el punto de vista estratégico, tenía carácter también bioceánico, etc. ¿Qué hizo Estados Unidos? Apenas, digamos, empieza a adquirir músculo de una potencia importante a mediados del siglo XVIII, perdón, a fines del siglo XVIII y entrado el siglo XIX, y sin dudas a partir de principios del siglo XX, cuando ya es directamente un actor imperial. ¿Qué hace? Bueno, empieza a desmantelar las Fuerzas Armadas de los países del Caribe. Interviene en Haití, en Honduras, en la República Dominicana, en Nicaragua, en México. Y donde puede, ¿qué hace? Esas Fuerzas Armadas, los países que se habían independizado, las va convirtiendo ¿en qué? En guardias nacionales. A tal punto que muchos colaboradores muy importantes de Estados Unidos en términos políticos durante el siglo XX, ¿dónde forjan su carrera política? En las guardias nacionales. Trujillo en la República Dominicana, Somoza en Nicaragua. Ahora, esos países tenían fuerzas armadas que fueron pasando desguace. ¿Por qué? Porque de la defensa externa, como hablaba Marcelo antes, empieza a ocuparse Estados Unidos. Bueno, eso que se hizo a fines del siglo XIX, principios del siglo XX con el Caribe, bueno, poco a poco se va intentando hacer. ¿Está mal eso? No, de vuelta, Estados Unidos cubre sus propios intereses. Yo digo siempre, hay que mirar mucho más lo que Estados Unidos hace fronteras adentro y cómo Estados Unidos mira el mundo, ¿no?, que lo que viene a decirnos que es lo que tenemos que hacer. ¿No? No tenemos que convertir en una Guardia Nacional. Ahora, ¿ellos se convierten sus Fuerzas Armadas en una Guardia Nacional? No. Nos vienen a decir que no tiene sentido y que está obsoleta la separación entre defensa y seguridad interior. ¿Y Estados Unidos qué hace fronteras adentro? Tiene muy nítidamente separada la ley de defensa y la ley de seguridad interior. ¿Desde cuándo? Desde 1878. Nos vienen a decir que nuestras leyes de 1980 y pico son viejas. Bueno, ya voy cerrando. Un minutito más. De esta manera se altera ¿qué cosa? Se altera el consenso básico de separación entre funciones policiales y funciones militares. 3 leyes, la Ley de Defensa Nacional, la de Seguridad Interior, la Ley de Inteligencia Nacional, que fue reformada en el año 2015, y esto contribuye a la desprofesionalización castrense en relación con su misión principal. Quiero decir, esto me parece muy importante, no tengo la posibilidad de venir todos los días, por eso les robo un minutito más. ¿Por qué? No es una cuestión ideológica, no vienen a decir todo el tiempo, no, ustedes siguen mirando el mundo con la lógica de los años 70. No, a ver, las Fuerzas Armadas tienen que ser fuerzas profesionalizadas y preparadas para la guerra, aún en tiempo de paz, no por cuestiones ideológicas. Por una doble razón. Primero, porque peleamos una guerra y sabemos lo que es pelear una guerra cuando durante mucho tiempo las politizaste y las policializaste, ¿no? Entonces, ahí tenés un problema. Y el otro problema, que es un tema, que es tratar de entender el estadio de evolución de las problemáticas a las que dicen que quieren volcar a las Fuerzas Armadas. La Argentina tiene un nivel de policías per cápita que es el más alto de toda América Latina. Hay que ver los índices, digamos, de policías per cápita de la OEA para saber que tenemos la cantidad para atender razonablemente el fenómeno del narcotráfico, pero además tenemos lo que otros países no tienen, que son fuerzas intermedias, o lo que algunos llaman las policías militarizadas. Gendarmería y prefectura, que el resto de los países de América Latina no lo tiene, por eso en muchos casos deciden volver a las Fuerzas Armadas. Argentina no necesita eso. Entonces, no se entiende muy bien esto que plantea Petri, o que plantea Bullrich, y que Petri instrumenta. Y por el otro lado, y con esto voy cerrando, es que, digamos, hay una cuestión técnica de cómo contribuir para desmantelar estos delitos que no tiene que ver con el saber de las Fuerzas Armadas. Acá hablo un coronel retirado, que es como una herejía lo que estoy haciendo yo, meterme en un tema de formación militar, pero quiero decir, no se prepara la gente en las escuelas de guerra para ver cómo se desarrolla el lavado de activos o cómo, digamos, hoy el narcotráfico no tiene que ver con sistemas bélicos mayores, digamos, con sistemas con sistemas de armas. Bueno, no hay cárteles de la envergadura, digamos. Hoy es una cuestión de inteligencia criminal, una cuestión perfectamente abordable desde las policías. No se entiende lo que quieren Petri y Bullrich y Milei, más que dar señales de alineamiento automático. Y bueno, esto es lo último, ¿no? El subordinamiento irrestricto a la política exterior y seguridad global de los Estados Unidos en su puja con la República Popular China. Nosotros no podemos perder de vista que China es un actor muy relevante en la región. Así que si nos abrazamos, digamos, acríticamente a Estados Unidos, estamos bajándonos el precio, digamos. Lo que no significa no colaborar y cooperar con Estados Unidos en muchas cuestiones cuando los intereses son convergentes. Ahora, no que te vengan a dictar, digamos, las políticas de la embajada. Bueno,
Muchas gracias. Avisar la próxima clase. Bueno, los dejo ahí con Marcelo Granito que va a comentar cómo sigue todo. Muchas gracias, Luciano. Quería solamente avisarles que el próximo martes va a disertar acá Ernesto López sobre defensa y relaciones internacionales, así que los esperamos a las 18 horas. Muchas gracias por todo. En este lugar.